Hey pollitos, aquí Indiruskis. A diferencia de lo que mucha gente piensa, el tema de la homosexualidad en Japón no es algo tan sencillo como decir que Japón es un país homofóbico o no. De hecho, si nos remontamos a tiempos medievales, los samuráis, en el periodo Edo, mantenían relaciones con otros hombres y de hecho se veía como la forma de amor más pura, ¿no? Quizás la historia más conocida es la de uno de los unificadores japoneses, llamado Oda Nobunaga, quien se cree que tuvo una relación amorosa con otro hombre, ¿no? Por parte de las mujeres, por ejemplo las samuráis, las llamadas onabugeishas, mantendrían también relaciones con otras mujeres. Sin embargo, al no haber referencia, solamente se puede especular al respecto, ¿no? Tanto la religión budista como la sintoísta aceptaba estas prácticas y era normal que los monjes mantuvieran relaciones sexuales entre ellos, ¿no? También las personas transgénero estaban bastante normalizadas, principalmente gracias al teatro kabuki, en el que los hombres se vestían e interpretaban a mujeres. No estaba permitido que las mujeres fuesen actrices. Estos hombres transvestidos, al acabar la obra, muchos de ellos se vendían a las personas adineradas entre su audiencia, ¿no? E incluso llegaban a tener relaciones sexuales con ellos también. La cosa es, si era así la sociedad japonesa en la antigüedad, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ahora ha cambiado tanto, no? Bueno, esta percepción cambió drásticamente con la llegada de los estadounidenses a Japón en el periodo Meiji, pues con ellos trajeron su puritanismo cristiano, que pues por supuesto rechazaba cualquier tipo de manifestación homosexual. Sin embargo, esto no significa que los japoneses fueran más tolerantes hacia la homosexualidad, pues la homosexualidad en sí es un término relativamente nuevo, de manera que los japoneses no diferenciaban entre una relación heterosexual u homosexual. Esa distinción simplemente no existía. Hoy en día, gracias a internet, los jóvenes pues están abiertos a otras ideas, por lo que en general suelen ser bastante más tolerantes al respecto. Sin embargo, la gente mayor y adulta no ven con buenos ojos el tema de la homosexualidad. Esto se debe a que son personas que han sido educadas con los valores de la posguerra, ¿no? Hasta hace muy poco, si no me equivoco, que cambió esta definición en el 1991, el diccionario de la lengua japonesa, como la RAE en la española, definía la homosexualidad como algo anormal. Y hasta hace muy poco también, hasta creo que no fue en 1995, que la homosexualidad se trataba como un trastorno mental. También la forma en la que se comportan los japoneses no permite que estas minorías se integren en la sociedad fácilmente. Pues como ya he explicado en otros vídeos, a los japoneses no les gusta llamar la atención. Entonces, las muestras de cariño en público de cualquier tipo de persona, ya sea heterosexual o homosexual, no se dan. Porque es algo que se ve que tiene que hacerse puertas adentro, ¿no? Es algo que es privado, por lo que hacerlo en público es como indecente, ¿no? De esta manera, la discriminación que sufren estas minorías no es algo como violencia física, agresiones o insultos en plena calle, sino que es algo más, ¿cómo decirlo? Como silencioso, ¿no? Más llegado a la exclusión social y por tanto a la soledad. La verdad es que ser gay o lesbiana en Japón, la verdad es que es una existencia muy solitaria, por lo que he llegado a escuchar, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? La mentalidad japonesa actual se basa en el colectivismo, en la armonía del grupo y por tanto en su homogeneidad. Por ello mismo, si ser homosexual significa ser diferente, es algo que los japoneses no van a aceptar con tanta facilidad, ¿no? Sobre todo porque los japoneses no son emocionalmente inteligentes. Cuando sucede algún tipo de situación inesperada o incómoda, no tienen los recursos necesarios como para reaccionar de manera adecuada a lo que sucede, por lo que la única vía de escape que ellos ven es directamente evitando el problema, ¿no? Por lo que evitan estar con homosexuales. En Japón, la presión por encajar en la sociedad es enorme. La forma en la que te muestras delante de otras personas, o tatamae, es muy diferente a la forma en la que tú sientes y piensas, o también llamado hone. Sabiendo estos dos conceptos, creo que describen muy bien la mentalidad japonesa actual. De esta forma, tus intereses se ven consumidos por los intereses del grupo. También tiene que ver mucho la forma en la que está estructurada la sociedad japonesa. Por daros un ejemplo, a un hombre que trabaja en una empresa de por vida, en una compañía, para escalar de forma social, tiene que casarse y tener hijos. Una vez que ha subido la escala social, puede tener un mejor puesto de trabajo. Y esto es un problema porque los homosexuales obviamente no se pueden casar. Los conservadores, como Shinzo Abe, son los que predominan ahora mismo en la política en Japón.
y ellos están en contra de revisar la constitución para dar luz verde al matrimonio gay, ya que piensan que permitirlo pondría en peligro la estructura familiar tradicional japonesa y por ello mismo la natalidad bajaría aún más. Sin embargo, su esposa Akie Abe es una mujer bastante activa en el tema de luchar por los derechos de la comunidad LGBT+, hasta el punto de acudir a la marcha gay que se dio en Tokio. Pues ella piensa que una sociedad más abierta y tolerante sería muchísimo mejor para la sociedad japonesa, que efectivamente así es. La educación también tiene un papel muy importante, pues aunque muchos digan que la educación japonesa es de las mejores y demás, académicamente no digo que no, pues los resultados de los exámenes son maravillosos, pero en temas tan importantes como la sexualidad es algo de lo que simplemente no se habla. Tienen esa percepción de que si no hablas del problema es como si no existiera, ¿no? De forma que dan por hecho que todo el mundo va a ser heterosexual. ¿Qué pasa? Que las personas que no entran en esa definición tan concreta sufren graves problemas de identidad y cuando por fin acaban dándose cuenta de qué es lo que sucede, sufren la discriminación, la ignorancia y el miedo del resto del grupo, pues no saben cómo reaccionar. Tanto es así la ignorancia que cuando yo estaba haciendo la miniatura de este vídeo, estaba poniendo la bandera japonesa y estaba poniendo a la otra mitad la bandera de la comunidad LGBT. Y vinieron unos amigos míos y me dijeron: Indira, ¿por qué estás poniendo un arco iris alrededor de la bandera de Japón? Y yo como, no es el arco iris, dije, es la bandera. A ver, no dije que era la bandera porque me parecía suficiente, o sea, yo pensaba que lo sabrían. Y me dicen, así que es la bandera de qué país? Y yo como, ¿ja? ¿Cómo que de qué país? No, no es de ningún país. Es de la comunidad LGBT y pues les tuve que explicar de por qué la bandera tenía sus colores, de por qué era de la comunidad LGBT+. Bueno, el caso es que no tenían ni idea de qué era de lo que estaba yo hablando y por qué quería yo hablar sobre ello en un vídeo, ¿no? Les parecía aún más extraño que lo dijera aquí en YouTube, ¿no? Así que os podéis imaginar los conocimientos que tienen al respecto, o sea, son prácticamente de cero, no se hablan en las escuelas y es algo que debería hablarse. Y bueno, esta es la idea general y objetiva para meteros en el ajo del tema. Ahora vamos a pasar a lo que piensa la gente de la calle. Lo que dicen estudiantes de intercambio, estudiantes universitarios, extranjeros, profesores, alumnos. I think that here in Japan, you don't really see a lot of it. Like, everybody in the schools, they just wear pants, the boys and the girls wear skirts. They're really separate. Also, like, boys and girls, they don't really talk that much together. Like, only people from track and field, because like they have to like do a lot of things together. But I think the rest, we're like separated. Okay, the boys, they changed like where everybody can see. That's kind of weird. But like, to get to the point, at my school I've seen one girl wear pants, and I've seen a boy who, like, on his Instagram I've like seen that he likes to wear high heels and he acts like a girl, and he's like kind of different. So I also think that because my school is like a really hard school to enter, I think there's a lot of different people, and you see like kind of like, if you can not the higher class, but like you meet many different people that act different ways. Bueno, pues ahora vamos a pasar a leer algunas de las respuestas que me han comentado. Una estudiante de intercambio me dice que dependiendo de dónde vives hay prefecturas más conservativas que otras. Por supuesto no es lo mismo estar en Tokio que estar en Gifu, por ejemplo. Una amiga mía me dijo que en el colegio, cuando preguntó si había gente gay, le respondieron que por supuesto que no, en Gifu. Era algo de lo que claramente no se hablaba. Sin embargo, se dio cuenta de que dos amigas suyas eran especialmente cercanas. No se veía algo raro, pues se cogían de la mano y se abrazaban. Se ve como algo natural entre chicas, ¿no? Pero ella se dio cuenta de que había algo más. Así que al final a su amiga le acabó contando de que efectivamente era lesbiana, ¿no? Siendo la única persona a la que se la había contado, pues ella veía que era como algo tabú, algo de lo que se avergonzaba si la gente sabía sobre ello, y temía la reacción de su entorno, ¿no? Por ello que ella no había dicho nada. Otro amigo mío, de estudiante de intercambio, me dice no haber conocido nadie gay, pero sí que entre chicos hacían muchos chistes relacionados con la homosexualidad y se sentían cómodos al respecto. A veces esas bromas iban bastante lejos, por lo que te haría preguntar si realmente eran gays o no. Se hacían bromas tipo mandar fotos de sus penes por el grupo de chat
de la clase en la que solamente estaban los hombres, ya que las clases tienen 3 grupos, uno en el que están chicos y chicas, uno que es solo para chicas y otro que es solo para chicos, ¿no? Y pues él está hablando pues al grupo este de chicos especialmente. A veces se bajaban los pantalones y pretendían tener relaciones sexuales y pues bueno, pues le parecía un poco un desmadre, ¿no? Sin embargo, nunca sentí que se burlaran de la gente gay. En verdad pienso que los japoneses son muchos más inclusivos de lo que las redes sociales en Occidente muestran. Ser lesbiana o gay es una conversación que no se tendría regularmente, pero piensa que si una persona japonesa conociera a alguien gay, no le importaría. De hecho, entre chicos era algo muy normal que se dijeran cumplidos unos a otros. Y no se veía como algo extraño, ¿no? Para que veáis que también hay opiniones que creen que no es todo negativo. Un chico japonés me dice que él no tendría ningún problema si algún amigo suyo o familiar le dijera que es gay, pues es amor al fin y al cabo y que lo aceptaría y fin de la historia, ¿no? Sin embargo, piensa que el tema debería hablarse más, sobre todo en los colegios. Y ve que no muchas personas piensan como él. Pues por ejemplo en el trabajo se dice que no puedes declarar que eres gay, pues sería algo embarazoso, ganaría demasiada atención. Y como ya he dicho antes, a los japoneses no les gusta llamar la atención. Otra amiga mía, japonesa, también me dice que no le importaría que alguien fuese gay, tiene amigos gays y pues no es algo que él realmente le importe. Les trata de la misma forma, sin embargo no cree que haya mucha gente que piense de la misma forma. Otro estudiante de intercambio me dice que él es gay, ¿vale? Y bueno, vino aquí a Japón a hacer un intercambio igual que yo, un año, ¿no? Y me dice, me siento muy poco representado en Japón. Los términos gay, lesbiana, bisexual, transexual y demás son desconocidos fuera del manga yaoi y yuri, donde las cosas se idealizan y se adulzan, ¿no? Pues sí que es cierto que efectivamente el yaoi y el yuri pues tienen una forma de ver a las relaciones homosexuales, pero de una forma, digamos, heterosexual, ¿no? Siempre está la persona activa que hace el rol masculino y siempre está la persona que hace el rol femenino y que es pasivo, ¿no? Entonces, pues no me parece una representación exacta, ¿no? No es algo que realmente represente la realidad, ¿no? La comunidad LGBT es representada por hombres comediantes que se visten de mujer en la televisión para causar risa, lo cual me parece denigrante y no ayuda. Cuando hablaba sobre ello en clase pensaba que estaba de broma, que solo pasaba en el manga, que no es real, es algo que él solía escuchar. Luego otra amiga japonesa mía, que ella ya es estudiante universitaria, ella fue a España como estudiante de intercambio también, estuvo un año allí, y me dice, yo pensaba que la homosexualidad era algo extraño, y cuando veía gente homosexual me sentía claramente incómoda. Pero cuando fui a España, mi mentalidad cambió, pues mis amigas españolas decían que aún no sabían su orientación sexual con seguridad, lo cual me sorprendió mucho, pues yo nunca había hablado al respecto con mis amigas en Japón. Una profesora mía me dijo que ella no pensaba que hubiese diferencia entre una persona homosexual o heterosexual. Me dice que le parecía injusto el hecho de que trataran de distinta forma dependiendo de la orientación sexual que tú tengas. Y como ya dicen muchos, pues ella cree que no hay muchas personas que piensen como ella. Ella es una profesora bastante joven, roza más o menos los 30 años. Otro estudiante universitario, es extranjero, es americano y está viviendo ahora mismo en Japón. Y me dice, la homosexualidad en Japón es un tema complicado. Los japoneses no están en contra de la homosexualidad, pero tampoco la respaldan. Efectivamente, no existen penalizaciones por ser homosexual, pero tampoco están de acuerdo con el matrimonio gay, o sea, esto es muy relativo, ¿no? Me dicen que este tipo de temas no salen a la luz usualmente y si sales cuando ya son bien entrados en la edad adulta, ¿no? Otra amiga mía japonesa me dice que a ella le daría absolutamente igual, no es algo que a ella le concierne, pero piensa que su padre sí que tendría problemas para aceptar si un amigo suyo fuese gay. Luego también pregunté a mi familia japonesa, mi host family, mi familia de acogida ahora, y efectivamente mi hermana quizás sí que lo vea un poco más como que no lo acepte especialmente, ¿no? Mi hermano japonés, él ya es universitario, mi hermano japonés tiene la misma edad que yo, ¿vale? Mi hermano japonés ya está en la universidad, está viviendo en Tokio y me dice que no es algo que a él le importe, o sea, si eres gay o no lo eres, pues es algo que va a seguir siendo tu amigo, pase lo que pase, ¿no? O mis padres de acogida, ellos no lo aceptan muy bien, especialmente mi madre. Se cree que las relaciones homosexuales es como algo como vicioso, algo como
¿cómo decirlo? Como de gente pervertida, tiene una idea un poco equivocada de lo que es, ¿no? A mi padre, bueno, digamos que tampoco lo lleva tan mal, pero no es que lo acepte con facilidad. Sin embargo, la sociedad está cambiando, o sea, gradualmente se ve que la mentalidad está cambiando, ¿no? Pues también hay muchos jóvenes que ya están saliendo al extranjero, luego está la influencia del internet, que cambia mucho la mentalidad de la gente, ven que hay otras formas de pensar. Y es algo que se nota muchísimo, porque yo lo veo en mis amigos japoneses que han ido al extranjero, son personas muchísimo más abiertas, tienen muchísimos amigos que son homosexuales o transexuales y no tienen ningún problema sobre ello. Luego están mis amigos japoneses de la escuela, que efectivamente les cuesta más aceptar el tema de la homosexualidad, lo ven como algo más llevado a la perversión, ¿no? Igual que mi madre. Pero bueno, son gente que tiene 16 años y el hecho de no ser todavía universitarios, pues se nota mucho porque no tienen ningún tipo de información. Toda la información que les llega es de la televisión, que es más bien telebasura, de estos famosos que se visten de mujeres y pues hacen gracia con ello, ¿no? Sin embargo, chicos, el tema de la aceptación de la homosexualidad en Japón no es un problema que solamente sucede aquí, es un problema mundial, sucede en todo el jodido mundo. Y creo que ya es hora de que nos dejemos de tantas gilipolleces y empecemos a trabajar en lo que verdaderamente es importante. Pues antes de ser blanco, negro, hermafrodita, asexual, pansexual, homosexual, bisexual, musulmán, cristiano, italiano, congolés, tú eres humano. Y como tal, merece que te respeten. Y no olvidéis que la variedad es de las mejores cualidades que tenemos los humanos. Gracias por ver. Que las lesbianas están extremadamente sexualizadas. Si no me creéis, haced la prueba. Poned en Google gays y veréis lo que os sale. Y poned lesbiana y veréis lo que os sale. Haced la prueba, ya luego me diréis. Iguales. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Exactamente. Cuando ya han entrado en la... ¿cómo se dice? ¿La adultez? ¿Cómo se dice? Cuando ya han entrado en...